Bueno, hoy basados en cambios epidemiológicos o demográficos de la población y teniendo en cuenta que la población que más está creciendo son poblaciones mayores de 80 años, tenemos que conversar, o me parece que es importante conversar, sobre algo que se llama síndrome de fragilidad. El síndrome de fragilidad en personas mayores de 80 años es aquella respuesta inadecuada a diferentes estímulos, como caminar, como levantar alguna cosa, o sea, hacer sus actividades cotidianas. Eso se empieza a dificultar en una forma importante. Ahora, ¿cuál sería el motivo? Uno de los motivos, fuera del tema neurológico, uno de los motivos más importantes es la sarcopenia, es decir, la pérdida de masa muscular. Esa pérdida de masa muscular no solo genera efectos físicos en nuestra motricidad, sino efectos metabólicos en las patologías que tenemos de base, como por ejemplo la diabetes. ¿Qué sucede aquí? Normalmente los pacientes en términos de 15 años han subido de 900 millones de personas mayores de 80 años a 1.300 millones de personas mayores de 80 años. Es decir, ha habido un cambio generacional y ha aumentado esa cantidad de pacientes demográficamente. Tengamos en consideración ahora que algo que es muy dramático es que hay más personas mayores de 80 años que personas menores de 15 años. Entonces, este efecto se va a ver proyectado a largo plazo en calidad de vida. Por tal razón, si nosotros no cumplimos algunos parámetros en este tipo de situación, pues definitivamente la calidad de vida de nuestros ancianos va a dañarse considerablemente y el término de postración o la postración como tal se va a acercar más o va a ser mucho más precoz. Entonces hay que tener eso en consideración. Ahora, ¿qué síntomas podemos tener? El primer síntoma, pues básicamente es la inestabilidad. Inestabilidad del paciente, lo que lo hace sentir inseguro, lo que va a empezar a hacerlo recurrir a otra persona, por ejemplo levantarse de una silla, por ejemplo salir a la calle. Todo esto le genera inseguridad y le genera mayor posibilidad de caídas. Por esa razón es tan importante mantener una cantidad de masa ósea equilibrada. El otro punto es normalmente lo que llamaríamos la pérdida de peso. Esa pérdida de peso se va viendo en un paciente frecuentemente y en ese paciente normalmente puede llegar a perder 1 o 2 kilos de peso o más, pero es una pérdida de masa magra, una pérdida de masa metabólicamente activa, todo concentrado en la masa muscular. Por esa razón tenemos que considerar que necesitamos generar algo que contrarreste esos fenómenos que pueden comprometer la calidad de vida del paciente. ¿Qué pasa con el equilibrio de la marcha? Tengamos en cuenta que un paciente de tercera edad, mayor de 80 años, tiene dos condiciones. La primera condición, lo que acabamos de hablar, es la sarcopenia, pero la segunda condición es la osteopenia o osteoporosis. Eso hace que una caída de ese paciente genere complicaciones muy importantes, normalmente una fractura y generalmente en la zona de la cadera. Esa fractura puede llevar al paciente a tener una mortalidad aproximada en los primeros 5 años de un 30%. Es decir, de cada 3 pacientes que sufren fractura de cadera, por lo menos uno se va a morir en el transcurso de los primeros 5 años. Teniendo en cuenta que más o menos el primer año va a tener unos 10% de muerte en el primer año de esa fractura, y intrahospitalariamente va a tener un porcentaje de 2% aproximadamente de muerte secundaria a esa fractura de cadera. Entonces el equilibrio y el balance para esto es fundamental. ¿Qué otra cosa puede suceder con estos pacientes? Que normalmente al necesitar o a recurrir a terceras personas van a requerir de una persona cuidadora, y lo que estamos viendo en general es que muchas veces el cuidador es uno de los parientes más cercanos, es decir, el hijo. Eso ¿qué consecuencia tiene? Que el desarrollo de la vida profesional, de la vida personal de esa persona que cuida, pues definitivamente se va a ver alterada también. Es una consecuencia del manejo que requiere ese paciente de tercera edad. Con respecto a la postración, pues definitivamente esa postración aumenta la incidencia o la probabilidad de efectos como el tromboembolismo pulmonar, y también la posibilidad de tener unas úlceras de decúbito, que son unas llagas muy grandes y muy dolorosas que tienen que ser tratadas.
sin contar que requiere pues todo el manejo de su higiene corporal, el manejo de su baño, el manejo de sus idas al baño. Todo esto va a ser una serie de situaciones que van a generar grandes problemas en la dinámica familiar. Ahora, ¿qué signos vamos a tener? Hay un signo que a mí me parece muy importante y se lo vamos a mostrar. Este signo se lo muestro acá. ¿De qué se trata? Cuando uno quiere demostrar que un paciente tiene fragilidad, uno coge a la persona y la sienta en una silla y mide 3 metros. Todo este test va a cronometrarse. Cuando el paciente está sentado, le decimos levántese y camine los 3 metros hacia allá, devuélvase y siéntese nuevamente. Y ahí contabilizamos el tiempo. Si el tiempo es menor de 10 segundos, el paciente pues tiene una capacidad física normal. Si el tiempo está entre 10 y 20 segundos, ya tiene un síndrome de fragilidad leve. Y si está por encima de 20 segundos, el paciente ya tiene un síndrome de fragilidad severo. Por esa razón, tenemos que considerar 2 cosas. El paciente que está por menos de 10 segundos, el paciente puede continuar haciendo sus actividades físicas, no tiene ningún inconveniente, no tiene ninguna restricción, puede hacerlas perfectamente y puede remitirse al módulo que tenemos para esos tipos de casos, módulo 1, módulo 2, módulo 3, en forma secuencial. En este caso no tiene ningún inconveniente, lo puede hacer. El segundo paciente, el paciente que está entre el 10 y entre 20 segundos aproximadamente, ese paciente requiere hacer sus ejercicios normales, pueden hacerlos sin ningún inconveniente, pero necesita una persona que lo acompañe. Entonces, en ese caso es importante que alguien lo acompañe para que haga sus ejercicios sin tener un mayor riesgo. En el paciente que tiene más de 20 segundos para hacer ese movimiento, ese paciente requiere una fisioterapeuta que le ayude a ganar masa muscular con diferentes ejercicios pasivos y que le ayude a hacer algunos movimientos para mantener la masa muscular y en este caso, sobre todo, para evitar la postración. Entonces es importante tener en cuenta eso. Paciente normal, no tiene inconveniente. Paciente con una síndrome de fragilidad leve puede hacerlo acompañado de alguna persona y paciente con síndrome de fragilidad severo definitivamente requiere una fisioterapeuta para mantener su independencia y la masa muscular. Entonces, ¿qué sucede aquí también? Sobre los signos, miremos los objetivos. ¿Qué objetivos tenemos? Pues definitivamente prevenir las caídas, creo que es el objetivo más importante. Segundo, pues generar un aumento del proceso metabólico, mejorar su proceso metabólico. Y tercero, disminuir o prolongar el tiempo antes de llegar a la postración. Muy seguramente todos, si logramos vivir una edad avanzada, vamos a llegar a la postración, pero si nos ganamos un tiempito, pues va a ser mucho mejor nuestra calidad de vida. Ahora, precauciones hay que tener varias. Primera precaución con una persona de tercera edad mayor de 80 años. La primera es que cuando haga ejercicios en decúbito dorsal, es decir, acostado, cuando se levante, tiene que hacerlo en 2 tiempos. Me siento, me estoy un segundo, me compenso y luego me paro, para evitar una cosa que se llama la hipotimia ortostática, que hace que el paciente se maree y pues tenga la posibilidad de caerse. Entonces esa es la primera parte. La segunda parte, que es también muy básica, es generalmente evitar que el paciente realice estiramientos acercando el tronco hacia las piernas. Parece que a los 80 años uno debe tener algún tipo de artrosis en columna vertebral, alguna discopatía en columna vertebral, y el paciente pues definitivamente no, ninguno va a tener la excepción. Pacientes mayores de 80 años van a tener siempre ese tipo de patologías. Entonces cualquier tipo de estiramiento que acerque el tronco a las piernas pues definitivamente va a generar problemas. Entonces en este caso, cuando hago estiramientos, es mejor acercar las piernas hacia el tronco, se pueden ayudar de algún tipo de correa para que eso mejore o el proceso sea efectivo, pero nunca hacerlo del lado contrario. El trabajo obviamente es demasiado lógico evitar el trabajo de impacto, nada de saltos, nada de estos movimientos, porque pues, sus rodillas están en la misma situación que la columna lumbar, tienen pues definitivamente una artrosis y lo que hacemos es desgastar
lo que queda del cartílago y generar una incapacidad por dolor o por dificultades en el movimiento o por edemas que producen ese tipo de ejercicio. Lo otro es el trabajo de pesas libres. Normalmente yo les sugiero que el trabajo se haga con bandas elásticas. Hay en el canal un protocolo para trabajar bandas elásticas. Las sugerencias por algunas razones. La primera, el hecho de que trabajar con pesas libres puede generar cargas anormales sobre columna y básicamente sobre rodillas. La otra, porque al trabajar máquinas, no todas las máquinas están diseñadas para manejar nuestra biomecánica. La biomecánica de las máquinas muchas veces excede el rango de movimiento del paciente y eso genera problemas de hombro, genera problemas lumbares y genera problemas de pierna. Cuando una persona coge una máquina para hacer ejercicio y realmente te la lleva acá, la lleva acá, pero su movimiento llega hasta acá, pues definitivamente por la tensión que genera la máquina puede afectar las articulaciones. Entonces digamos que ese es el proceso de precauciones que se debe llevar a cabo. Entonces volvemos en general. Primero, la incidencia de las personas de tercera edad mayor de 80 años está incrementando exponencialmente. Los efectos colaterales de esa patología de fragilidad o de síndrome de fragilidad va a afectar su calidad de vida en términos de funcionalidad. Tercero, los síntomas más frecuentemente vistos es la falta de equilibrio, la dificultad para hacer sus movimientos habituales y la necesidad de recurrir a terceras personas. Los signos más frecuentemente encontrados, pues básicamente es este signo que les acabo de comentar, sobre sentarse en la silla, salir, caminar 3 metros y devolverse a la silla y contabilizar el tiempo. Entonces, esos son los efectos que tenemos. Pacientes con síndrome de fragilidad severo requieren fisioterapeuta y pacientes con síndrome de fragilidad leve requieren un acompañamiento, una supervisión para prevenir las caídas. Tratamientos, pues básicamente el tratamiento consiste en un trabajo de fortalecimiento con ciertas precauciones. Precauciones, como les dije, evitar la lipotimia ortostática, es decir, como el mareo que siente el paciente cuando se levanta rápidamente, es decir, levantarse en 2 tiempos, utilizar las bandas elásticas y hacer un estiramiento que no comprometa las articulaciones. Entonces, básicamente es eso. Y pues tener en cuenta que nuestros padres, nuestros hermanos pueden llegar a esas edades, inclusive nosotros mismos, y eso pues nos ayuda con un trabajo específico a prevenir o a disminuir a aumentar el tiempo para llegar a un estadio de postración. Entonces, muchas gracias, les emito este tema, quiero que lo tengan en cuenta, quiero que se lo envíen o lo compartan con personas que tienen parientes de tercera edad para que puedan lograr hacer esos manejos. Los invito a que entren nuevamente al canal para que veamos este tipo de cosas, para que podamos interactuar y permitir que definitivamente las preguntas suyas enriquezcan el trabajo y la temática que estamos llevando a cabo. Mi correo, como todos saben, es maquirre1714@hotmail y estoy pues a su disposición para cualquier duda. Muchas gracias.